Vamos a abrir, hermanos, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Sabe que cuando hay nervios, hermano Ramiro, uno quisiera esconder el talento, como aquel hombre, ¿verdad? Sí. El Señor les repartió, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, y al que le dio 1 lo escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, o sea, los nervios, y pues nadie estamos exentos. Yo creo que el que tenía 5 también le dio miedo, que tenía 2 también, pero los pusieron a trabajar, pusieron a funcionar. Pero el que tenía 1 dijo, no, mejor lo escondo, ¿verdad? No lo puso a funcionar, y vamos a ver, hermanos, en esto que vamos a estar estudiando aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, cómo el Señor tan maravillosamente pues usa a sus siervos, a sus instrumentos, y a veces sin darnos cuenta. Pero Dios, claro, tiene que haber disposición en el corazón. Amén. Tiene que haber disposición en el corazón. Aunque tengamos miedo, tengamos nervios, pero decimos, Señor, yo quiero servirte. Porque si le hacemos caso al miedo o a los nervios, pues lo vamos a esconder. El talento lo escondemos. No vamos a hacerlo. Pero si decimos, Señor, tengo miedo, tengo nervios, pero quiero hacer tu voluntad, aquí estoy, Señor. Úsame para tu honra y para tu gloria. Y Dios se va a glorificar en la vida de nosotros. Aunque pensemos que lo hicimos mal, sí, aunque pensemos que lo que hacemos no sirve para nada, aunque pensemos que fue un desastre o fue algo que mejor no lo hubiera hecho, pero algo Dios usa de todo eso. Amén. Y siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas glorificado. No yo, no exaltado yo, sino tú, Señor, porque tú eres el único que te mereces toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a leer, hermanos, por favor, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra. Gracias le damos, Señor, por ese grande privilegio, Señor, que usted nos ha dado de ser parte de su iglesia, parte del cuerpo de Cristo, de haber obtenido la salvación, Señor, de nuestras almas, y, Señor, que nuestra vida está en sus manos, está escondida en Cristo, y nuestra alma, Señor, está en sus manos, y que tenemos la seguridad de que ya no vamos a ir más al infierno. No vamos a ir al infierno, sino que nuestra esperanza en Cristo Jesús está en que vamos a ir a vivir con usted en su reino por toda la eternidad, Señor. Padre, gracias por ese privilegio. Ayúdenos, oh Dios, a ser esos instrumentos útiles en sus manos para honra y gloria suya, no para nosotros, no a nosotros la gloria, sino a usted, Señor.
Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues todos sean muy bienvenidos, las personas que están conectados también, que Dios los bendiga. En este pasaje que vemos aquí, hermanos, eran las 3 de la tarde, ellos van a orar al templo. Ahora, no era una campaña de sanidad, no era una campaña de sanidad como a veces se hacen, con el fin de llenar estadios y recoger ofrendas. Ahí había una necesidad grande, y era una necesidad múltiple, la cual Dios la suplió. Y no solo el Señor, hermanos, en su grandeza, en su maravillosa sabiduría, Dios no vio la necesidad solamente del cojo. El Señor sabía y veía la necesidad de todo el pueblo, de todo el país, de toda la humanidad en sí. Y usó a estos 2 hombres que estaban dispuestos, estos 2 instrumentos para servirle al Señor, y usó ese hombre cojo del nacimiento para que ahí se manifestara la gloria de Dios en esa sanidad, para que se alborotara todo el pueblo y se quedaran, hermanos, atónitos y maravillados de lo que había sucedido ahí. Cómo Dios, hermanos, en su amor hacia las almas, porque todo el plan y el propósito de Dios era la salvación de las almas. ¿Y qué era lo que Dios usaba? El evangelio, o sea, su palabra, la Biblia. Esta Biblia, hermanos, de la cual muchas personas se avergüenzan. Aún cristianos a veces se avergüenzan. ¿Y sabe usted por qué? Porque el diablo se opone rotundamente a la palabra de Dios. Tenemos que tener bien en claro, hermanos, que Satanás se opone al evangelio de Cristo, a la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver en un momentito. Aquí, hermanos, había una necesidad múltiple, una necesidad múltiple. Y Dios, no solo viendo la necesidad del cojo, sino algo mucho más en grande, y Él se enfoca, como lo dije y lo repito, en las almas, en la salvación de nuestras almas, porque tú y yo que estábamos perdidos, ahora estamos aquí, y es porque Dios usó a una persona para que nos predicara el evangelio. Hermanos, aquí en estas 2 personas, en Pedro y Juan, vemos 2 instrumentos dispuestos para servir a Dios. Este hombre cojo de nacimiento fue sanado, inmediatamente fue sanado, al instante se levantó y recibió algo que él no estaba buscando ni estaba pidiendo. Él no estaba buscando la sanidad de su cuerpo, ni siquiera le pasaba por su mente. Él no creía que pudiera ser sanado. Pero Dios tenía un plan, hermanos. Dios tenía un plan, y el plan era levantar a ese hombre para testimonio, para que muchas personas conocieran, escucharan el evangelio de Cristo. En el versículo 3, hermanos, por favor, ahí dice estamos en Hechos 3:3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Él lo que buscaba era limosna, plata, dinero. Ahí él tenía necesidades económicas, necesidades de comida, y estaba cojo, no podía caminar, estaba deshabilitado. Pero él fue puesto ahí en ese templo, en ese lugar, por otras personas, pues no para esperar sanidad o buscar sanidad, sino que lo que buscaba era dinero, algo para comer. Versículo 5 dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Estaba esperando recibir la sanidad? No, estaba esperando recibir plata, dinero. Versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando
saltando de gozo, de gusto, y también, hermanos, para confirmar su sanidad. Era una persona cojo de nacimiento, no podía caminar, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Dándole a Dios toda honra y toda gloria. O sea que sucedió algo maravilloso, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Algo muy notorio. Ahora, de ahí, hermanos, se desencadena una serie de eventos. Ahí, hermanos, comienza una situación, hermanos, que todo el pueblo, yo no sé qué tanta gente se dio cuenta, pero mucha gente se dio cuenta, se maravillaron y se reunieron porque lo conocían anticipadamente a este hombre, que lo sentaban ahí en el templo para que pidiera limosna. Ahora, ahí se desencadena una serie de eventos, pero esos eventos, hermanos, no fueron organizados por Pedro y por Juan, sino Dios era el que estaba en el asunto. Dios, hermanos, era el que estaba en todo ese movimiento. Ahora, qué importante es, hermanos, que nosotros simple y sencillamente digamos, Señor, aquí estoy. Yo no sé hacer nada. Yo no puedo hacer aquello, pero yo quiero servirte, Señor. Yo no sé dónde tú me vas a poner, cómo me vas a usar. Yo no tengo la capacidad. Yo no soy una persona, tengo miedo, tengo nervios, tengo acá, tengo aquello. Pero, Señor, quiero servirte porque yo sé que tú eres real. Y como agradecimiento por la salvación que me has dado, al menos quiero hacer algo para tu honra y para tu gloria. Amén. ¿Me explico, hermanos? Bueno, este hombre es sanado, lo cual movió a toda la ciudad y se reúne gran multitud de personas que ya conocían al cojo. Vean lo que dice el versículo 9. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hermanos, podemos ver, hermanos, aquí la mano de Dios, ¿verdad? No solamente porque fue sanado esa persona, sino porque atrajo a todo el pueblo para que todo el pueblo vieran ese milagro. Y a través de ese milagro, quien estaba siendo glorificado era el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo era el que estaba siendo glorificado en ese milagro. Hermanos, tenemos que estar bien atentos a lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y qué quieres que yo te sirva? Ahora, Pedro y Juan, hermanos, no sabían lo que iba a suceder, ¿o sí sabían? No, Pedro y Juan no sabían lo que iba a suceder. Pedro vio la necesidad de un hombre cojo que les estaba pidiendo dinero. Era cojo de nacimiento, de seguro Pedro y Juan ya lo conocían. Les estaba pidiendo dinero, pero Pedro y Juan dicen, no tenemos plata ni oro, pero pues en el nombre de Jesucristo. Fue muy atrevido, hermano. Fue muy atrevido, Pedro. Porque dijo, en el nombre de Jesucristo lo que tengo te doy, levántate y anda. Y si no se levanta, qué vergüenza. Y pues si no, pues lo hubiera hecho como le hacen en algunas campañas de esas evangelísticas, ¿verdad? De sanidades, que pues ahí, órale, lo levantan un ratito y lo ayudan a que camine y después el hombre quedó igual, ¿verdad? Pero al menos hacen el teatrito ahí. Pero aquí no hubo nada de eso, hermano. No era nada organizado por hombres. Fue algo que Dios lo tenía ya visto para hacer una obra maravillosa, grande, para que muchas almas se salvaran. Ese era el plan de Dios. Ahora, esta gente, hermano, le reconocían que era el que se sentaba a pedir dinero. Algo como para que a nadie le quedara la duda. Ese hombre ahí se sentaba. Tenía años, porque desde su nacimiento. Nació cojo, siguió cojo, ya más grandecito, iban y lo sentaban ahí. Y aquellas personas que
pues eran mayores que él, pues lo conocían desde su niñez, desde su nacimiento tal vez. Las personas que eran de su edad, pues más o menos de lo que se acordaban. Los que eran más chicos, pues siempre lo veían ahí. Pero dicen que cada día, ¿sí se acuerda lo que leyó, hermano? Amén. Cada día lo ponían ahí o lo llevaban al templo para que pidiera limosna. Vean, hermanos, cómo Dios en sus grandes, maravillosa sabiduría usa estos detalles, hermanos, para que la gente se maraville y crea en el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Qué grandioso es el Señor. A veces nosotros, hermanos, no lo vemos, no nos damos cuenta. Pero Dios tiene un propósito, hermano. Amén. Nunca te avergüences de la palabra de Dios. El diablo pone en el corazón de nosotros que nos avergoncemos, que se nos arrugue la piel, se nos arrugue el corazón, porque traemos este libro negro, blanco, rojo, el color que sea la cobertura. Pero es la palabra de Dios, la palabra del creador de todo el universo, es la palabra de tu creador y mi creador, hermano. Y es la palabra de tu Salvador. ¿Cómo yo me voy a avergonzar de las palabras del Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a dar su vida por mí, a dejar su trono de gloria para venir a este planeta Tierra, a ser vituperado, a ser ridiculizado, a quererlo avergonzar, decir que no servía para nada? Lo escupieron en su cara, lo menospreciaron. Es la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cómo yo me voy a avergonzar de su palabra cuando Él estuvo dispuesto a venir, a humillarse, a dejarlo todo por amor a mí? Y me sacó de la vida podrida que yo llevaba. Porque Dios demostró su amor para conmigo en que era un pecador. Y me salvó, me sacó de ahí y me puso a servirle. Ahora puso corbata, antes no usaba corbata. No la necesito, ¿verdad? Porque esto no es el distintivo cristiano. Pero bueno, le damos lo mejorcito para el Señor, ¿verdad? Ahora, la decencia tiene que ser todos los días, no solamente el domingo por la mañana, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que Dios, hermanos, es maravilloso y Él está aquí en medio de nosotros en este momento. Amén. Esas personas le reconocen que era esa persona que estaba cojo. Pero Dios, hermanos, utilizó todo eso para ser glorificado el nombre de Cristo, pero no solamente para ser exaltado el Señor Jesucristo, sino por amor de las almas que están perdidas. Amén. Amén. Ellos se quedaron sorprendidos. Ahora, todo esto, hermanos, y esto es bien importante, no se trataba de exaltar a Pedro y a Juan. Ese no era el punto. Vea, hermanos, el versículo 12, por favor, capítulo 3, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hermano, mire, tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque nosotros como humanos queremos que la gente nos vea a nosotros. Porque, hermanos, bueno, mira, yo fui el instrumento que Dios usó para que sucediera eso. ¿Me estoy explicando? Amén. En lugar de darle a Él la honra y la gloria, yo fui el instrumento, ¿verdad? Yo fui usado. Hermanos, Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. La iglesia continúa adelante, no por mí, ni por usted, ni por nosotros. Continúa adelante porque el Señor Jesucristo así lo quiere que continúe adelante. Amén. Él es el que nos da el poder, el que nos da la habilidad, el que da lo que nos haya dado, lo poquito, mucho que nos haya dado, pero todo es por Él y para Él. Amén. Todo es por Él. Pedro aquí dice, viendo esto, Pedro estaba viendo, hermano, que la gente estaba maravillada y dice al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre o a este? No fuimos nosotros. Dice el versículo 13:
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes lo negaron. Es el mismo, Él es el que hizo este milagro aquí. No fuimos nosotros, es el mismo Señor Jesucristo, el que ahora está sentado en el trono. Ese Señor es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Y Dios glorificó a Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible. El que se hizo visible, el que tomó el cuerpo de carne, pero es el mismo Dios invisible que no podemos ver en este momento, pero Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Ahora, hermanos, aquí la ignorancia de ellos terminó. En el momento que vieron esto, termina la ignorancia. El apóstol les dice, ustedes lo han negado. Vamos a ver el versículo 14, dice, mas ustedes, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora les dice en el verso 17, ustedes lo habían negado por ignorancia. Eran ignorantes, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hermanos, la ignorancia termina cuando Dios nos habla. Amén. La ignorancia termina cuando de alguna manera Dios nos lo deja saber lo que está mal que estamos nosotros haciendo, o lo que hayamos hecho en el pasado, o lo que hacemos. La ignorancia ahí termina. Que nosotros queramos continuar voluntariamente siendo ignorantes, no, Dios no nos va a tener por inocentes. Porque ya una vez sabiendo, hermanos, y queriendo vivir obstinadamente haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí más me place, entonces, hermanos, lo estoy haciendo por rebeldía. Pero ya no soy ignorante, porque nosotros, hermanos, por ignorancia hemos hecho muchas cosas que hicimos antes, las cuales Dios en su amor y en su misericordia nos ha transformado. Hemos dejado de hacerlas, pero a veces queremos continuar haciendo algunas cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agrada. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y cuidado, hermanos, con dejarnos llevar por la influencia, ya sea del diablo, ya sea de alguien más, o ya sea de donde sea la influencia. Tenemos que consultar con Dios. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que a ti te agrada? ¿Realmente esto es lo que tú estás guiándome a hacer? ¿O es influencia mía? ¿O es influencia del diablo? Mire, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, no te dejes influenciar ni por voces externas, ni por otras personas. Es más, Miqueas, el profeta Miqueas dijo, cuídate aún de la que duerme a tu lado. Bueno, ahí está, yo no soy el que lo estoy diciendo. Ahí está en la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Miqueas no lo dijo, pero esto lo voy a decir yo. La mujer también debe de cuidarse del que duerme a su lado, porque te voy a decir una cosa. Del único que tenemos que dejarnos guiar es del Espíritu Santo y de su palabra. Porque muchas veces, hermano, o es el hombre el que está influenciando para una manera equivocada, o es la mujer que puede influenciar al hombre para una manera equivocada. Y mire, y lo vamos a ver en un momentito más adelante, aquí en el mismo pasaje de los Hechos, y estas gentes sabiendo, hermanos, habiendo visto milagros y proezas y todo esto, se pusieron de acuerdo para hacer algo que los llevó a la desgracia y a la ruina. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Amén.
Ellos, hermanos, se pusieron de acuerdo, hicieron las cosas a su manera. Y hermanos, mire, cuando uno se siente apoyado, uno se siente bien, uno se siente que está haciendo lo correcto. Bueno, porque me está apoyando aquella persona, echémosle ganas, vamos para adelante. Mira, el apoyo tiene que venir de Dios. Si la mujer me está queriendo sacar del camino de Cristo, es mi responsabilidad de tener eso. Y por amor a ella y por misericordia a ella, decirle, mira, estás mal, te estás desviando y me estás queriendo desviar a mí también. O viceversa. Y yo se lo he dicho a mi esposa y está aquí, ella me es testigo, si yo estoy en algo fallando, estoy equivocado, dímelo con la palabra de Dios. Con la Biblia. Porque, hermanos, ella es nuestra guía, no la mente humana. Porque, hermanos, engañoso es el corazón del ser humano. Engañoso es el corazón del ser humano y dice el Señor, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová, que peso los corazones. El Señor. Entonces, hermano, la mujer tiene que dejarse guiar por el Señor. Respete a su marido, pero si su marido la quiere sacar del camino, pues repréndalo en el nombre de Cristo. Dígale, estás equivocado y te estás yendo por un camino equivocado porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y los dos, el marido y la mujer, los dos tenemos que obedecer a Dios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y la mujer respete a su marido. Pero si Cristo no es mi cabeza, entonces si Él no es mi cabeza, ¿quién es mi cabeza? La carne, el diablo. Y la mujer va a seguir al diablo, va a seguir la carne del marido. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Muy bien, hermanos. Entonces, así que dice el versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así, estamos en el capítulo 3, ¿verdad, hermanos? Versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, todo esto, hermanos, no es otra cosa sino para bendecirnos a nosotros. Porque Dios quiere lo bueno para ti, para mí. Dios quiere lo bueno para la humanidad, para todo el mundo. Dice la palabra de Dios que por cuanto Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo, hermanos, todo lo hace el Señor para bendecirlos. Dice el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Todos? Pues todos. No hay justo ni a uno. Todos somos pecadores. Todos somos maldosos. Y la única manera, hermanos, de caminar bien es caminar conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que Dios dice y quiere. Ahora, hermanos, todo lo que los apóstoles hablaron fue para el bien del pueblo, pero enseguida hay oposición. Veamos el verso 1 del capítulo 4, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
Vinieron sobre ellos estas personas resentidos, versículo 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, se vienen en contra de ellos. Siempre va a haber oposición, hermanos. Siempre va a haber oposición cuando nosotros tratamos de predicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. Estas personas, hermanos, los fariseos habían pagado mucho dinero para que se ocultara la resurrección de Cristo, para que se ocultara de que Él en realidad había resucitado. Versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Tenemos que tener muy en claro, hermanos, que cuando hay oposición, el que está detrás de todo esto es Satanás, el diablo. Tenemos que estar bien en claro, hermano, que nunca se nos olvide, hermanos, que nunca se nos olvide que cuando hay oposición hacia la palabra de Dios, hacia la predicación, hacia las cosas buenas, hacia la justicia que estamos haciendo o tratando de hacer en el nombre de Cristo, la oposición vendrá de Satanás. Él usa sus instrumentos, puede ser una persona, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser muchas personas, pero Satanás es el que está detrás de todo eso. El mismo Satanás, el mismo diablo, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. No es en vano, hermano, la guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual y no es en vano. El diablo se va a oponer a la predicación, pero va a haber fruto positivo. Versículo 32 ahí del mismo capítulo 4 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, hermanos, aunque el diablo no se menciona en todos estos versículos, pero sabemos, hermanos, que él anduvo metido en las mentes de los fariseos y los religiosos. Y eso porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y la mayoría de los pensamientos de la persona o de las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, aunque aparenten o aunque se esfuercen o aunque traten, hermanos, el diablo tiene una influencia muy fuerte en estas personas. Y muchas de las veces, hermanos, entran en las congregaciones o en las iglesias y si no vienen con la intención de buscar a Dios de todo su corazón, si vienen, hermanos, con otras intenciones, pues el diablo es el que está manifestándose ahí, el que los está manipulando, el diablo es el que los está influenciando y tarde que temprano te van a hacer un problema. Tarde que temprano te hacen un problema. Porque, hermanos, todo aquel que se oponga a la palabra de Dios, pues, hermanos, está influenciado por Satanás. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Si yo mismo, hermanos, me opongo a la enseñanza bíblica, es que el diablo me está sacando del camino. El diablo se está metiendo en mi mente y me está tratando de sacar del camino. Yo tengo que estar despierto, tengo que estar alerta, pero, hey, ¿para dónde? No es mi mente, es mi pensamiento, no, los pensamientos vienen de afuera. O vienen del Espíritu Santo o vienen del demonio, o vienen de Satanás. Tenemos que tener bien en claro eso, hermanos. Si yo estoy tratando de llevar la carreta, el camino, a la persona, lo que sea, fuera de lo que es bíblico, de lo que es la verdad de Dios, hermano, ahí hay influencia del diablo. Ahí hay influencia de Satanás. El profeta Isaías dijo, si no te hablan conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. Es porque aún siguen en tinieblas. Si no te hablan conforme a la ley, ¿a cuál ley? A la palabra de Dios. Isaías se está refiriendo a la ley de Moisés. Si no te hablan de acuerdo a ella, porque aún siguen en tinieblas. Y al testimonio de la vida de la persona o el testimonio de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Timoteo era un siervo de Dios, era un cristiano, pero cuídate de ti mismo, cuídate de tus pensamientos, cuídate de hacia dónde vas a conducirte, hacia dónde vas a caminar. ¿A favor de los que le sirven a Dios o te vas a levantar en contra de esas personas?
Pero muchas de las veces, hermanos, el diablo adormece las mentes de las personas y pensamos que estamos haciendo lo correcto y estamos en contra de la persona que le está sirviendo a Dios. Y pensamos estar bien. ¿Por qué? Porque, y si tengo apoyo, con mayor razón, véngase, vamos en contra de esta persona. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso el profeta Miqueas dijo, cuídate aún de la que duerme a tu lado. Pues vea lo que le pasó a Adán, hermano. Ya, mejor me callo. Mira, tanto el hombre como la mujer podemos fallar. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo es la cabeza del varón. ¿Qué es lo que me da a entender con eso? Que yo me tengo que sujetar a las palabras de Dios. Pero si yo no me sujeto a las palabras de Dios, quiero que mi mujer se sujete a mí. Y así no funciona. Si Cristo, hermano, se sujetó en todo a Dios el Padre, en todo. Dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino del que me envió, la voluntad del que me envió. Y todo lo hacía, hermanos, de acuerdo a lo que el Padre le guiaba. Y quiere que nosotros, los varones, nos sujetemos a Cristo. Y Cristo está aquí en la Biblia, en su palabra. Y que amemos a la mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer respetará a su marido. Pero los dos tenemos que buscar el hacer la voluntad de Cristo. No sacar a la mujer del camino de Cristo. Y si la mujer trata de sacar al hombre del camino de Cristo, pues nosotros, hermanos, tenemos que, con amor, con autoridad, decirle no. No. Mira, vamos a sentarnos, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero si se hace una discusión y empezamos a hablar puras carnalidades, pura palabrería hueca, pues hermano, eso no es la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. Cristo tiene que ser la cabeza tuya, varón. Mía. Tiene que ser mi cabeza, tiene que ser tu cabeza. Y vamos haciendo las cosas como Cristo manda. Pero si quieres hacer las cosas a tu manera, el tren se va a descarrilar. Se empiezan a soltar vagones, empiezan a salirse los vagones de su lugar y hay muchos problemas. Y no quiere decir que no vaya a haber problemas. Problemas los va a haber porque el diablo se va a oponer. El diablo se opone. El diablo se va a levantar en contra con poder, con fuerza, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Y termino ahí en Hechos capítulo 5. Dice aquí, hermanos, y quiero usar esto como ejemplo, esta pareja aquí dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Esta pareja, hermanos, Ananías con Zafira, ellos se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo, hermanos, de acuerdo a sus planes mezquinos, apoyándose el uno al otro. Había mezquinidad ahí en ellos y se apoyaron el uno contra el uno al otro. Ahora, cualquiera cosa, hermanos, cualquiera cosa que sea que está saliéndose de la verdad, de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, uno de los dos tiene que caber la prudencia para decir, no, por ahí no. ¿Sí me explico, hermanos? Uno de los dos tiene que decir sí, y si la otra persona que se está saliendo del camino no quiere entender, tranquilo, vete a hablar. Y verás cómo Dios la pone en su lugar. O lo pone en su lugar. Pero uno de los dos tenemos que tener la prudencia, que en alguno de los dos quepa la prudencia para tratar de arreglar la situación y que las cosas caminen de acuerdo a como Dios manda. Amén. De acuerdo a como el Señor lo ha hecho.
Estas dos personas, Ananías y Zafira, ellos presenciaron todos los testimonios, el cojo sanado, las conversiones de las personas, las predicaciones de la palabra de Dios, los bautismos y la participación de la cena del Señor. Todo ello lo habían presenciado. Vieron que Bernabé había dado su heredad y que muchos lo estaban haciendo, y ellos de emoción dijeron, nosotros también lo vamos a hacer. Pero ya una vez vendida dijeron, oye, es mucho. No, pues mira, es mucho. Y yo no sé, tal vez la idea fue de Ananías. Ananías le ha dicho, mira, pues hagámosle así de esta manera. O no sé, tal vez Zafira, uno de los dos. Pues se vendió tanto, pues da tanto, nada más. Para acá Pedro no se va a dar cuenta. Pedro ni sabe hacer cuentas, yo creo. No sabe nada de matemáticas, Pedro. Sacamos y damos tanto, nada más. Y los dos estuvieron de acuerdo. Los dos estuvieron de acuerdo de esa manera, hacerlo de esa manera. Pero qué sorpresa. Pedro les dice, le pregunta a Ananías, Ananías, ¿bendicen tanto la heredad? Sí, tanto. Y pues ahí azotó inmediatamente, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué? Vamos a leer el pasaje. Dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Versículo 2. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Primero estas palabras. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, ¿por qué le permitiste? Porque Satanás no llena nada del corazón de la persona si yo o usted o la persona no se lo permite. Él va a tratar. No podemos evitar que los pensamientos estén queriendo entrar aquí o que entren, pero de mí depende si yo los dejo que se aniden ahí. Todos, hermanos, mira, todos tenemos luchas con los pensamientos que nos afligen, pensamientos que nos hacen sentir mal, vienen, pero de mí depende si yo los dejo y los empiezo a acariciar y permitir que se estén dando vuelta ahí. No, yo tengo que reprenderlos en el nombre del Señor Jesucristo. Si esto no va a favor de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo te reprenda, Satanás. Tengo que darme cuenta que viene del demonio, viene Satanás y tengo que echarlo fuera. Y si él insiste, pues yo también tengo que insistir en sacarlo para afuera. Tengo que insistir en que eso no debe de posesionarse en mi mente. Tengo que estar bien firme. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, y él anda alrededor. Este mundo, hermanos, está posesionado de los demonios, de Satanás, de los gobernadores, y nosotros tenemos que decirles, fuera de mí. Aquí el que gobierna es Cristo. Mi mente tiene que estar gobernada por Cristo, por la palabra de Dios. Pero Ananías dice, él permitió que Satanás le llenase su corazón, sustrajo del precio de la heredad, y dice el versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, pues te lo hubieras quedado mejor. ¿Para qué haces eso? Y vendida no estaba en tu poder, el dinero lo tenías en tu poder, pues te lo hubieras quedado, no traigas nada. El problema fue que mintió. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, pastor, pues la ruina, la desgracia. Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? ¿Con quién convino, hermanos? Con su marido. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacaran a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todo los que oyeron estas cosas. Y que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a estar más atentos a su palabra, a la voz del Espíritu Santo, y no retener esos pensamientos que vienen de Satanás, ni la influencia de afuera, de personas, de quien sea. Rechazarla en el nombre de Cristo. Todo aquello que contradice la Escritura, que contradice la justicia, hay que reprenderlo y hay que echarlo fuera en el nombre de Cristo. Ayúdenos, oh Señor, necesitamos de su poder, de su sabiduría, de su guianza, que seamos más atentos a la voz del Espíritu Santo. Se lo pido todo en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.